La llamada llegó a las 6:47 de la mañana de un martes por la mañana. Yo ya estaba despierto, tomando mi segunda taza de café y viendo caer la nieve fuera de la ventana de mi cocina en Toronto. El número en mi teléfono mostraba el nombre de mi hermano, Glenn. No habíamos hablado en 3 semanas, no desde nuestra última y tensa visita a la residencia de ancianos de mamá. Douglas. Su voz tenía esa falsa solemnidad que inmediatamente me puso en guardia. Tengo noticias difíciles. Mamá falleció anoche. Pacíficamente, mientras dormía. Dejé mi taza de café, mis manos de repente temblaban. ¿Qué? ¿Cuándo? Justo planeaba visitarla hoy. El funeral es el viernes, continuó, interrumpiéndome. Su tono cambió, volviéndose casi empresarial. Ya hice los preparativos. Ah, y Douglas, sobre el patrimonio de mamá, el testamento es muy claro. Todo es para mí. La casa, la cabaña en Muskoka, sus inversiones, todo. Tú no recibes nada. Ni se te ocurra impugnarlo. Entonces colgó. Me quedé allí en mi cocina, mirando el teléfono con incredulidad. ¿Mi madre muerta, así sin más? Y la primera prioridad de Glenn fue informarme que no recibiría nada. No un lo siento, no un se fue en paz, sino una amenaza de no impugnar el testamento. Algo andaba muy mal. Permítanme ponernos en contexto. Mi nombre es Douglas Harrison. Tengo 64 años. Soy un ingeniero civil jubilado que pasó 40 años diseñando infraestructura en todo Ontario. Mi esposa, Catherine, falleció hace 3 años de cáncer. Tuvimos una hija, Emma, que ahora tiene 28 años y trabaja como bióloga marina en Vancouver. Después de que Catherine murió, me volqué en el voluntariado y en mantenerme cerca de mamá. Ella había sido mi roca durante el duelo. Mi hermano, Glenn, es 4 años menor, 58. Crecimos lo suficientemente unidos, jugando al hockey en la entrada de nuestra antigua casa en North York. Pero como adultos, nos distanciamos. Glenn se convirtió en agente inmobiliario, se casó con Patricia y tuvo 2 hijos. En la superficie, todo parecía estar bien, pero yo había notado cosas a lo largo de los años. Glenn siempre estaba persiguiendo el próximo gran negocio, siempre al límite de sus posibilidades financieras. Su negocio tuvo algunas rachas difíciles. Había conversaciones susurradas en las cenas familiares sobre inversiones que salieron mal y sobre Patricia, trabajando turnos dobles como enfermera para mantenerlos a flote. Nuestra madre, Ellen Harrison, tenía 85 años y había estado tan lúcida como siempre toda su vida. Maestra de escuela jubilada, aún podía recitar poesía de memoria y ganarle a cualquiera al Scrabble. Vivió de forma independiente en su casa de Richmond Hill hasta hace unos 9 meses, cuando Glenn la convenció de que necesitaba ayuda extra. Sugirió convertirse en su apoderado legal solo para gestionar las facturas y las citas médicas. Mamá dudó, pero Glenn fue persuasivo. Al fin y al cabo, era su niño pequeño. Fue entonces cuando todo cambió. A las pocas semanas de que Glenn obtuviera el poder notarial, a mamá le diagnosticaron de repente demencia severa. Glenn la trasladó a una residencia de ancianos, el Maple Grove Care Center, diciendo que ya no podía vivir sola. Cuando la visité, me quedé impactado. Mi vibrante e ingeniosa madre estaba sentada en una silla, con la mirada perdida. No me reconoció. Apenas hablaba. Cuando lo hacía, era de forma confusa y fragmentada. ¿Es esto realmente posible? Le pregunté a su médico, el Dr. James Whitmore. Estaba bien hace 2 meses. La demencia puede progresar muy rápidamente en algunos casos, dijo con suavidad. El deterioro cognitivo en pacientes de su edad puede ser bastante repentino. Pero aquello no me convencía. De todos modos, visitaba a mamá 3 veces por semana. Aunque ella no supiera quién era yo, le tomaba la mano. Le hablaba de Emma y de los proyectos en los que trabajaba como voluntario. Glenn también la visitaba, pero con menos frecuencia. Cuando lo hacía, siempre parecía tener prisa, siempre mirando su reloj. Ahora, de pie en mi cocina con las palabras de Glenn aún resonando en mis oídos, me di cuenta de lo que había estado demasiado ciego para ver.
No era el dolor el que hablaba. Era la codicia. Llamé a Maple Grove Care Center inmediatamente. «Llamo por mi madre, Ellen Harrison», dije cuando alguien finalmente respondió. «Me acaban de decir que falleció anoche». Hubo una pausa. «Lo siento, señor Harrison, pero no tengo ningún registro de eso. Déjeme revisar su habitación». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Unos minutos más tarde, la enfermera volvió a la línea. «Señor, su madre está bien. Está desayunando en este momento». ¿Hay alguna confusión? Me senté pesadamente. ¿Puede hacerme un favor? No le diga a nadie que llamé, especialmente a mi hermano. Colgué e inmediatamente marqué a mi hija. Emma respondió al tercer timbre, sonando preocupada. «Papá, apenas son las 7 de la mañana allá». «¿Qué pasa?» «Tu tío me acaba de decir que la abuela murió, pero no es cierto. Está viva». «Emma, creo que Glenn está tratando de robar su patrimonio». Hubo un silencio. «Papá, eso es. Eso es abuso de ancianos. Es fraude». «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé todavía, pero tengo que resolver esto rápido». Dijo que el funeral es el viernes. Eso es dentro de 3 días. Después de hablar con Emma, pasé la mañana haciendo llamadas. Primero, contacté a un abogado con el que había trabajado antes en una disputa de contrato de construcción, Robert Chen. Le expliqué la situación. «Douglas, esto es grave», dijo Robert. «Si tu hermano tiene el poder notarial y está falseando la condición de tu madre o malversando sus activos, estamos hablando de cargos criminales. Pero necesitas pruebas. Pruebas sólidas». A continuación, contraté a una investigadora privada, Sarah Michey. Vino a mi casa esa tarde, una mujer perspicaz de unos 45 años con canas veteando su cabello oscuro. «¿Cuánto tiempo hace que su hermano tiene el poder?», preguntó, tomando notas. 9 meses. Justo después de que mamá supuestamente desarrollara demencia. ¿Y antes de eso, su madre era competente? Completamente. Era voluntaria en la biblioteca y jugaba al bridge 2 veces por semana. De repente, no recordaba ni su propio nombre. Sarah asintió. «He visto casos como este. Deme 48 horas. Averiguaré qué está pasando con las finanzas de su madre». Esa noche, conduje hasta Maple Grove. No les dije que iba. Cuando llegué a la habitación de mamá, ella estaba sentada en su silla habitual junto a la ventana, mirando el cielo que se oscurecía. Su cabello gris estaba ralo ahora, su rostro más arrugado de lo que recordaba. Pero algo en ella parecía diferente esta noche. Menos drogada, más presente. «¿Mamá?», dije suavemente, acercando una silla a su lado. Giró lentamente y esos familiares ojos marrones se encontraron con los míos. Había algo en ellos. ¿Reconocimiento? ¿O era mi imaginación? «Soy yo, Douglas. Tu hijo». Parpadeó, moviendo la boca como si quisiera decir algo. Pero entonces entró una enfermera para revisar sus signos vitales y el momento se esfumó. Conduje a casa bajo la nieve, con la mente a 1000 por hora. ¿Qué estaba planeando Glenn? ¿Un funeral falso para convencer a todos de que mamá estaba muerta? ¿Y luego qué? ¿Transferir todos sus activos mientras todos pensaban que ella se había ido? Era una locura. También me estaba dando cuenta de que era potencialmente brillante en su audacia. Sarah me llamó a la mañana siguiente. «Douglas, necesitas sentarte». Me senté a la mesa de la cocina, con el teléfono pegado a la oreja. Su hermano ha estado muy ocupado. En los últimos 8 meses, ha transferido aproximadamente $280,000 de las cuentas de su madre a las suyas. Vendió la cabaña en Muskoka a una empresa numerada que todavía estoy rastreando, pero sospecho que él está detrás. También ha estado usando las tarjetas de crédito de ella. ¿Y Douglas, el médico que diagnosticó la demencia de su madre, el Dr. James Whitmore? Fue a la universidad con su hermano. Son amigos desde hace 30 años.
Me sentí enfermo. Entonces, la demencia de mamá podría ser inducida por medicamentos. Si le están recetando sedantes o antipsicóticos en exceso, eso explicaría el repentino deterioro cognitivo y el comportamiento ausente. Eso es intento de asesinato. Eso es lo que tenemos que probar. Estoy obteniendo copias de sus registros médicos, pero eso lleva tiempo. Mientras tanto, le sugiero que visite a su madre de nuevo. Documente todo. Grabe las conversaciones con su hermano si puede. Ontario es una provincia de consentimiento de una sola parte. Esa tarde volví a Maple Grove. Había traído mi teléfono listo para grabar cualquier cosa sospechosa, pero cuando llegué a la habitación de mamá, estaba vacía. Una enfermera que no conocía estaba cambiando las sábanas. ¿Dónde está mi madre?, pregunté, con el pánico en aumento. Oh, señor Harrison, su hermano se la llevó a dar un paseo. Dijo que necesitaba aire. Se me heló la sangre. ¿Cuándo? Hace aproximadamente una hora. Corrí al estacionamiento, pero el Mercedes negro de Glenn ya no estaba. Intenté llamarlo. No respondió. Llamé 5 veces. Nada. Finalmente, 3 horas después, regresaron. Glenn ayudó a mamá a salir del coche, sosteniéndola mientras caminaba arrastrando los pies de vuelta a su habitación. Ella parecía agotada, confundida. Glenn me vio esperando en el pasillo. Douglas dijo, sin siquiera molestarse en ocultar su molestia. ¿Qué haces aquí? Dijiste que mamá murió ayer. Y sin embargo, aquí está. Tuvo la audacia de reírse. Ah, eso. Sí. Siento la confusión. Iba a devolverte la llamada. Falsa alarma. Mamá tuvo un mal episodio ayer. Y pensé, bueno, ya sabes, estas cosas pasan con la demencia. ¿A dónde la llevaste hoy? Solo a dar una vuelta. Le gusta salir. ¿De verdad? Porque parece que apenas puede mantenerse en pie. Déjalo ya, Douglas. Su voz bajó, se volvió más dura. Soy su apoderado. Yo tomo las decisiones sobre su cuidado, no tú. ¿Quieres cuestionar eso? Consigue un abogado. Pasó a mi lado, ayudando a mamá a entrar en su habitación. A través de la puerta, lo vi acomodarla en su silla, hablándole en voz baja que no pude oír. Luego se fue, sin siquiera mirarme mientras se alejaba. Estaba a punto de irme cuando mi teléfono vibró. Un número desconocido. Casi lo ignoro, pero algo me impulsó a contestar. ¿Hola? Silencio. Luego un susurro. Una voz de mujer, débil y rasposa, Douglas. Sí. ¿Quién es? Douglas. Soy yo. La voz era tan baja que tuve que apretar el teléfono con fuerza contra mi oreja. ¿Quién? Es tu madre. Me quedé helado. Eso no podía ser. Mamá estaba allí mismo en su habitación y esta llamada venía de... Revisé la pantalla. Un número bloqueado. Douglas, escucha con atención. No tengo mucho tiempo. Necesito que vengas a mi habitación esta noche. Tarde, después de las 10. Asegúrate de que Glenn no esté aquí. Y Douglas, no le cuentes a nadie sobre esta llamada. La línea se cortó. Me quedé en el estacionamiento, con la nieve cayendo a mi alrededor, mirando mi teléfono como si se hubiera transformado en algo alienígena. Aquello era imposible. Mamá no podía haberme llamado. Apenas podía articular 2 palabras seguidas. Y sin embargo, esa voz, incluso susurrada y forzada, había sonado como ella, la verdadera ella, la mujer aguda y de mente clara que había conocido toda mi vida. Esperé en mi coche hasta después de las 10 de la noche vigilando la residencia. El Mercedes de Glenn se había ido hacía mucho tiempo. El turno de noche estaba activo, solo un personal mínimo. Usé mi código de acceso para entrar por la puerta lateral y me dirigí a la habitación de mamá. Ella estaba sentada en la cama, con las luces bajas. Cuando entré, se giró para mirarme y en la penumbra vi sus ojos, claros, enfocados, completamente lúcidos.
Cierra la puerta, dijo con voz normal. No el murmullo confundido que había escuchado durante meses. Una voz normal y fuerte. Cerré la puerta, con las manos temblando. Mamá, ¿qué? Siéntate, cariño. Tenemos que hablar y no tenemos mucho tiempo. Me senté, completamente atónito. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Mi madre, que yo pensaba que estaba perdida en la niebla de la demencia, me sonrió. Sonrió de verdad con esa expresión irónica que recordaba de mi infancia cuando nos pillaba a mí y a Glenn, robando galletas antes de la cena. Estoy bien, Douglas. He estado bien todo este tiempo. Pero la demencia. El diagnóstico. Ni siquiera podías reconocerme. Porque estaba fingiendo. La habitación pareció inclinarse. ¿Fingiendo? Se acercó y me tomó la mano. Su agarre era firme y seguro, nada parecido a las manos débiles y temblorosas que había sostenido durante meses. Douglas, tengo 85 años. He estado pensando mucho en la mortalidad, en lo que pasa cuando ya no esté. Y me di cuenta de que necesitaba saber algo. Necesitaba saber cuál de mis hijos cuidaría realmente de mí. No por mi dinero, no por la herencia, sino porque me amaban. ¿Entonces fingiste demencia para ponernos a prueba? Cuando Glenn sugirió convertirse en mi apoderado, vi una oportunidad. Acepté, pero también consulté a mi propio abogado, alguien que Glenn no conoce. Puse la mayoría de mis activos en un fideicomiso irrevocable semanas antes de que Glenn obtuviera el poder. Las cuentas a las que tiene acceso. Solo dejé lo suficiente en ellas para ver qué hacía. No podía procesar esto. Mamá, eso es. ¿Por qué no me lo dijiste? Sus ojos se entristecieron. Porque tenía que ponerlos a prueba a los dos. Tenía que ver quién me visitaría cuando yo no pudiera darles nada a cambio. Quién me tomaría de la mano incluso cuando yo no supiera su nombre. Y Douglas, tú viniste 3 veces por semana. Te sentaste conmigo. Hablaste conmigo. Incluso cuando actué como si no tuviera idea de quién eras. Las lágrimas corrían por mi rostro. Pues claro que vine. Eres mi madre. Ahora lo sé. Pero Glenn. Negó con la cabeza. Glenn falló, Douglas. Peor de lo que jamás imaginé. Lo he estado documentando todo. Cada vez que venía a presionarme para que firmara papeles. Cada vez que se enfadaba cuando yo me hacía la confundida. Cada vez que se llevaba algo de esta habitación pensando que yo no me daría cuenta. Lo tengo todo grabado. ¿Los $280,000? Los tomó de las cuentas que dejé accesibles. He dejado que cabe su propia fosa. Mamá me dijo que habías muerto. Está planeando un funeral para el viernes. Ella asintió. Lo sé. Me lo dijo hoy durante nuestro paseo. Dijo que iba a tener un accidente, que me iría en paz. Quería que aceptara firmar unos papeles primero, transfiriéndolo todo, pero me negué, fingí confusión. Se está quedando sin tiempo y lo sabe. Esto es una locura. Es peligroso. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo. No, todavía no. Robert Chen, ¿tu abogado? Él ha sido mi abogado también durante el último mes. Tenemos un plan, pero necesito que confíes en mí, Douglas. ¿Puedes hacerlo? Le apreté la mano. Siempre. Durante los 2 días siguientes, preparamos todo. Robert involucró a la policía, pero discretamente. Aceptaron dejar que el plan de mamá se desarrollara para atrapar a Glenn en el acto con pruebas irrefutables. Instalamos cámaras ocultas en la habitación de mamá, cositas diminutas del tamaño de un botón. Nos coordinamos con el personal de la residencia en el que podíamos confiar. Y mamá continuó con su actuación, interpretando a la paciente confundida y en declive cada vez que Glenn estaba cerca. Glenn vino 2 veces más. Una para traer papeles para que mamá los firmara, documentos de transferencia de su casa. Mamá garabateó algo ilegible, actuó como si no entendiera.
La frustración de Glenn era visible, apenas contenida. «Solo firma con claridad, mamá», dijo entre dientes. «Estoy tratando de ayudarte». La segunda vez, el jueves por la noche, trajo una jeringuilla. Vi las imágenes del vídeo más tarde y me sentí físicamente enfermo. Le dijo a mamá que era su medicación, pero la analizamos después, era una dosis masiva de sedantes. Suficiente para sedar a un caballo. Mamá fingió tomársela, pero escondió las pastillas en la palma de la mano. «Mañana», dijo Glenn, acariciándole el pelo. «Mañana por fin estarás en paz, mamá. No más sufrimiento». Llegó la mañana del viernes. Glenn había reservado la funeraria Thornhill. Había enviado avisos, llamado a familiares. Primos que no había visto en años me llamaron ofreciendo sus condolencias. Les seguí el juego, dije, sí, el funeral es a las 2 de la tarde. Sí, fue muy repentino. La funeraria estaba abarrotada. Glenn se había esmerado, flores por todas partes, una foto grande de mamá de hace 20 años al frente de la sala. Incluso había escrito un obituario lleno de lenguaje florido sobre una madre amada y, tras una larga enfermedad. Me senté en la primera fila con Emma, que había llegado en avión esa mañana. Glenn se sentó al otro lado del pasillo con Patricia y sus hijos. Su rostro estaba sereno, apropiadamente compungido. Patricia no dejaba de tocarle el brazo, consolándolo. Sus hijos parecían genuinamente tristes. Querían a su abuela. Exactamente a las 2 de la tarde, Glenn se levantó para pronunciar el elogio fúnebre. Caminó hacia el podio, ajustó el micrófono y comenzó a hablar. «Estamos hoy aquí para celebrar la vida de Ellen Margaret Harrison, nacida el 14 de febrero de 1939. Fallecida el 7 de enero de 2025. Mamá fue una mujer increíble, una maestra que formó mentes jóvenes durante 35 años, una madre que siempre puso a sus hijos primero. Y en sus últimos meses, confió en mí para que cuidara de ella. Sabía que yo protegería sus intereses, gestionaría sus asuntos y me aseguraría de que estuviera cómoda». Hizo una pausa, con la voz entrecortada por una emoción que yo ahora sabía que era completamente falsa. «Mamá siempre me quiso más a mí», continuó. «Me lo dijo muchísimas veces. Sabía que yo era el responsable, el que se encargaría de todo. Quería que yo me quedara con su casa, su cabaña, todo por lo que había trabajado, porque confiaba en que yo lo usaría sabiamente para cuidar de la familia». Me puse de pie. Todas las cabezas de la sala se giraron. «Eso es interesante, Glenn», dije en voz alta. «¿Quieres decirle a todo el mundo dónde está mamá realmente en este momento?» La confusión recorrió la sala. El rostro de Glenn se puso blanco. «Douglas, siéntate. Este no es el momento». «¿Dónde está el cuerpo, Glenn?» «¿Dónde está el cuerpo de mamá?» «La están incinerando». «Lo discutimos». «¿De verdad?» «Porque llamé al crematorio». «No la tienen». Patricia agarró el brazo de Glenn. «Glenn, ¿de qué está hablando?» Las puertas del fondo de la funeraria se abrieron. Todas las personas de la sala se giraron y allí, enmarcada en el umbral, estaba mi madre. Entró lentamente usando un andador, pero su espalda estaba recta y sus ojos estaban afilados. Detrás de ella, la seguían 2 oficiales de policía uniformados. La sala estalló. La gente se puso en pie, jadeando. Alguien gritó. La hija de Glenn rompió a llorar. Mamá avanzó por el pasillo. Cuando llegó a la altura de Glenn, se detuvo. «Hola, hijo», dijo con claridad. «No estoy muerta, pero tu herencia sí lo está». La boca de Glenn se abría y se cerraba como la de un pez. «Mamá, estás confundida. Estás enferma. Esto es un error». «No estoy confundida, Glenn. He estado grabando todo durante los últimos 8 meses. Cada amenaza, cada robo, cada vez que intentaste que firmara documentos transfiriéndote mis activos, cada vez que me drogaste para mantenerme sumisa». Se volvió hacia la multitud congregada. Muchos de ellos lloraban ahora, algunos de alivio, otros de asombro.
Siento haberlos engañado a todos, dijo mamá. Pero tenía que saber la verdad. Tenía que ver qué haría mi hijo cuando pensara que yo estaba indefensa. Y lo que encontré me rompió el corazón. Uno de los oficiales dio un paso adelante. Glenn Harrison, queda usted arrestado por abuso de ancianos, robo de más de $5,000, fraude e intento de fraude sucesorio. Tiene derecho a permanecer en silencio. Glenn intentó correr. Realmente intentó empujar al oficial y correr hacia la puerta, pero solo dio 3 pasos antes de ser placado y esposado. Sus hijos sollozaban. Patricia se quedó helada, con el rostro convertido en una máscara de horror. Mientras se llevaban a Glenn, él le gritó a mamá: «Soy tu hijo. No puedes hacerme esto». Necesitaba ese dinero. Mamá lo vio irse, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero su voz era firme cuando habló. «Eras mi hijo, pero dejaste de ser mi niño en el momento en que decidiste que mi vida valía menos que mi cuenta bancaria». El proceso legal duró meses. Glenn inicialmente intentó combatir los cargos, alegando que mamá era realmente incompetente y que él solo intentaba ayudar, pero las pruebas eran abrumadoras: grabaciones de vídeo de él intentando obligarla a firmar documentos, grabaciones de audio de sus amenazas, registros bancarios que mostraban el robo. El testimonio del Dr. Whitmore, después de que se le concediera inmunidad, reveló cómo Glenn le había presionado para que recetara medicamentos innecesarios. Al final, Glenn se declaró culpable. Fue sentenciado a 5 años de prisión, se le ordenó devolver los $280,000 que había robado, más $50,000 en multas. Perdió su licencia de agente inmobiliario de forma permanente. Patricia se divorció de él y obtuvo la custodia total de los hijos. Estaban devastados, pero Emma y yo intentamos seguir en sus vidas, intentamos ser la familia estable que necesitaban. El Dr. Whitmore perdió su licencia médica. Había recetado a sabiendas medicamentos peligrosos a una paciente anciana a instancias de su apoderado sin una evaluación adecuada. El Colegio de Médicos y Cirujanos de Ontario no fue clemente. En cuanto a mamá, se mudó a un pequeño condominio cerca de mi casa. Estaba harta de la casa grande, harta de mantener propiedades. Quería estar cerca de la familia, de Emma cuando la visitara y de mí. Cenábamos juntos 2 veces por semana. Volvió a ser voluntaria, esta vez en un centro de prevención del abuso de ancianos, compartiendo su historia para ayudar a otros a reconocer las señales de advertencia. Establecimos el Fondo de Protección de Ancianos Ellen Harrison con parte del dinero que Glenn había devuelto. Proporciona asistencia legal a personas mayores que luchan en casos de abuso financiero y financia programas educativos sobre las responsabilidades de los apoderados legales. Una tarde, 1 año después de que todo sucediera, mamá y yo nos sentamos en mi porche trasero viendo otra nevada en Toronto. Sostenía una taza de té envuelta en una manta gruesa. ¿Te arrepientes alguna vez?, le pregunté. ¿De la forma en que nos pusiste a prueba? Se quedó callada un largo rato. Me arrepiento de que fuera necesario. Me arrepiento de que mi propio hijo pudiera hacer lo que hizo. Pero Douglas, no me arrepiento de haber descubierto la verdad. Tenía que saber quién me amaría cuando no tuviera nada que dar. Tú me diste todo lo que importaba. Yo dije, tú me enseñaste integridad. Me enseñaste que hacer lo correcto importa incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Ella sonrió, acercándose para apretar mi mano. Y por eso pasaste la prueba. No porque me visitaras, aunque eso importó. Sino porque incluso cuando pensabas que me había ido, incluso cuando pensabas que no recibirías nada, luchaste por lo que era justo. No dejaste que Glenn se saliera con la suya. Me protegiste incluso cuando yo no podía protegerme a mí misma. Eso es lo que hace la familia. La familia de verdad, sí, pero la sangre no te hace familia, Douglas. El amor sí. La elección sí. Estar presente sí. Glenn era de mi sangre, pero dejó de ser familia en el momento en que decidió que yo era solo un activo que liquidar. Nos quedamos en un silencio cómodo, viendo la nieve acumularse en la valla, en los árboles desnudos.
Dentro, oía mi teléfono vibrar. Emma, probablemente llamando desde Vancouver para nuestro control semanal. El abogado de mamá, tal vez, con noticias sobre el fondo benéfico. La vida avanzando. Mamá me miró, con los ojos aún agudos y claros. ¿Sabes qué es lo más triste? ¿Qué? Si Glenn simplemente me lo hubiera pedido, si hubiera sido honesto sobre sus problemas financieros, yo lo habría ayudado. No con todo, no fomentando malas decisiones, pero lo habría ayudado. En cambio, eligió robar. Eligió tratarme como si ya estuviera muerta. Y esa elección le costó todo. No supe qué decir a eso, así que simplemente le tomé la mano. Esta mujer extraordinaria que me había enseñado más sobre la fuerza y la dignidad en el último año que en todos los años anteriores. Había sobrevivido a la traición de su propio hijo, orquestado su propio rescate y salido al otro lado decidida a ayudar a los demás. Esa es la cuestión sobre la familia, la de verdad. No se trata de la sangre. No se trata de la herencia. Se trata de estar presente. Se trata de amar a alguien incluso cuando no puede darte nada a cambio. Se trata de luchar por lo que es justo, incluso cuando significa enfrentarte a tu propio hermano. Glenn tomó sus decisiones. Eligió la codicia sobre el amor. Eligió el robo sobre la integridad. Y está pagando el precio, no solo en tiempo de prisión, sino en la pérdida del respeto de sus hijos, de su esposa, de su carrera y del amor de su madre. En cuanto a mí, obtuve algo mucho más valioso que cualquier herencia. Obtuve más años con mi madre, años reales, en los que pudimos hablar, reír y sanar. Obtuve el conocimiento de que, al ser puesto a prueba, hice lo correcto. Y tuve la oportunidad de ser parte de algo más grande, ayudando a otras familias a evitar lo que nosotros pasamos. La sangre no excusa la traición. La verdadera familia protege a los vulnerables. Y a veces, lo más valiente que puede hacer una mujer de 85 años es fingir que está indefensa solo para descubrir quién la ayudará cuando no pueda ayudarse a sí misma. Eso es lo que aprendí de Ellen Harrison, mi madre, mi heroína, la mujer que me enseñó que la dignidad importa más que los dólares y que el amor verdadero se hace presente incluso cuando no hay nada que ganar.